Hola criaturitas de la noche, soy Adri. Hoy les voy a robar el sueño con historias de la morgue, de panteones y lugares embrujados. Y a veces cuando intentamos ayudar a alguien puede salirnos bastante caro. Empezamos con esta historia. ¿Cómo a veces unas vacaciones que tanto deseamos y anhelamos se pueden convertir en una pesadilla? Esto le pasó a Caro y a sus amigos. Estuvieron planeando este viaje mucho tiempo antes de que llegaran las vacaciones para que pudieran ir todos. Eran 6 personas, sus amigos de toda la vida. Rentaron una cabaña cerca de un lago. Súper bonito, todo estaba como que muy bien planeado para pasarla bien, llevaban sus snacks, comida, obviamente lo que iban a tomar, estuvieron planeando esto como les platico desde tiempo antes y les habían recomendado este lugar, que en ese lago pues se sentía mucha calma, que le iban a pasar bastante bien, pero la persona que les recomendó este lugar los había mandado como que a una cabaña que cuando ellos preguntaron ya estaba rentada. Entonces el mismo señor les dijo, pues la mía ya está rentada, lo siento mucho chicos, pero hay otra persona que también renta aquí su cabaña. Está un poquito más alejada del lago, pero al final sales de la cabaña y como quiera te lleva al mismo lugar, haz de cuenta, solo un poquito más lejano. Y ellos, no, pues como quiera está súper bien. Fueron a platicar con el anfitrión o el dueño de este espacio. Ya les dijo que estaba libre. Separaron la fecha. Llegaron cuando iniciaron sus vacaciones. Él les entregó la llave, les enseñó los espacios y les dijo, nada más una cosa. No salgan después de las 12 de la medianoche. Y si escuchan como un chacualeo o algo en el agua en la noche, ni se asomen ni se fijen. Y ellos creyeron que era algo que tenía que ver con la naturaleza, que a lo mejor algún animal, para no exponerse. Entonces como que en ese momento lo tomaron en cuenta de que, pues muchas gracias por la recomendación. También este señor no fue como que les hizo mucho hincapié, nada más les comentó, ¿verdad? Entonces pues ya. Y esa noche prepararon de cenar, jugaron juegos de mesa y empezaron a tomar algunas cervezas y bebidas que habían preparado. Y de pronto, pasando la medianoche, empiezan a escuchar un ruido que venía del agua, porque era como un chacualeo. Y la verdad a ellos se les olvidó por completo lo que les había comentado pues el dueño de la cabaña. La primera reacción que tuvieron, pues eran 6 personas, ¿qué les podía pasar si iban todos juntos? Pues salir a ver qué estaba pasando. Y nada más se escuchaba como que un chacualeo cerca o en el lago, ¿verdad? Caminaron y no veían nada, hasta que ya estaban muy cerquita del muellecito que tenía este lago y empezaron a ver cómo se movía el agua. Ellos creyeron que era algún animal, alguna especie pues de pez o algo que estuviera ahí, cuando de pronto, un poquito más alejado, vieron que había una mujer flotando. Una mujer de pelo largo negro, pero a su alrededor, a pesar de que se escuchaba que se movía el agua, no había ni una burbuja ni nada que salpicara. Esto pues la verdad los preocupó y lo único que pensaron fue tratar de ayudarla, ¿no? Uno de ellos sabía nadar muy bien y fue como que el primero que se animó a bajar al lago pues para poderla auxiliar. Entonces cuando él apenas si se sumerge un poco al agua, yo creo que le quedaba como que por la mitad, e inmediatamente algo lo jaló, pero con mucha fuerza, que sus amigos ni siquiera pudieron ni tuvieron la oportunidad de ayudarlo. Simplemente lo jaló y empezaron a escuchar cómo él pues trataba de salir a la superficie, pero fue tan rápido todo que ni siquiera escucharon sus gritos. Solo fueron como que algunos manotazos. Ellos corrieron a pedir ayuda, fueron a buscar al dueño que vivía también en una zona ahí muy cercana, pues todos fueron con lámparas y todo y no encontraron nada. Cuando llegó la policía y estaban haciendo pues toda la investigación, tratando de ver qué podían hacer, Caro recuerda perfectamente que escuchó cómo el dueño de la cabaña murmuró, ¡ay! Otro que miró cuando no debía. ¿Tú conoces el ritual que te muestra quién te está haciendo daño? Esto fue lo que vivió Lucía. Cuando ella era joven, se casó con un chico y los dos se fueron a vivir a un pueblito. Dice que era un pueblo maravilloso porque tenía muchas cosas lindas, como muchos matorrales, mucha vegetación. Era poca gente la que vivía en ese pueblito, entonces era como muy tranquilo. Ella estaba disfrutando pues su matrimonio y sobre todo el adaptarse al campo. Pero los meses empezaron a pasar, a su esposo le estaba yendo muy bien porque él empezó a trabajar la tierra, entonces como que sí les estaba yendo bien económicamente, empezaron a meterle más a su casita, que a lo mejor era humilde porque estaban en un pueblo, pero poco a poco empezaron a adecuarla pues más a su gusto, ¿no? Ya lo que ellos querían lograr, que era una casa más grande para cuando viniera
la familia o para cuando ellos tuvieran sus niños. Ella hablaba con algunas de las señoras que ya eran grandes, que vivían en este pequeño pueblo. No había mucha gente joven de su edad, casi todas eran señoras. Entonces empezó a pasar el tiempo y Lucía se dedicaba completamente a su hogar. Y poco a poco ella empezó a sentirse rara. Primero como que dolores de cabeza. Después como que un cansancio muy extraño. Ella le gustaba estar muy activa, de hecho caminaba mucho por el pueblo, le gustaba ir a recolectar flores, cositas para tener ahí en casa. Y ahora como que lo mínimo que hacía se cansaba demasiado. O sea, si alcanzaba a tender su cama, era como que terminaba como si hubiera hecho miles de cosas. Y eso le empezó a preocupar porque pues definitivamente no era normal. Pasaron los días y seguía sintiendo esta pesadez, este cansancio, este dolor de cabeza. Su esposo le dijo, pues vamos a que te revisen, vamos a la ciudad, a que te hagan un examen. Pues todo salió bien. El doctor le dijo que físicamente ella estaba bien. Sus plaquetas, todos los estudios que le dijeron no indicaba que tuviera alguna enfermedad que le estuviera provocando esos dolores de cabeza y ese cansancio tan extremo. Entonces el doctor le dijo, como a lo mejor cambiaste de aire completamente, ya no estás en la ciudad, estás en el campo, pues a lo mejor tus emociones se están reflejando en ese cansancio, no sé. Y ella, pues puede ser. Pero ella como no la estaba pasando mal, al contrario, decía, ¿por qué físicamente se va a reflejar como algo malo si para mí lo que estoy viviendo, pues es algo bueno? Pasaron los días y en una que salió a barrer su calle, se acerca a la señora Rosa, que vivía a unas casas de donde ella estaba. Y de la nada le dijo, cuidado Lucía, eso huele a brujería. Y ella le dijo, ¿cómo? ¿A qué se refiere? Porque pues ella muy sacada de onda, o sea, ella estaba barriendo. Nunca le había comentado a nadie que se sentía enferma, ni mucho menos. Y le dijo, sí, eso que sientes. Y como te estás sintiendo, huele a brujería. Y Lucía le dijo, no, doña Rosa, yo no creo en esas cosas. A pesar de que estamos en un pueblo, yo no creo que la gente siga haciendo ese tipo de prácticas. Y la señora Rosy le dijo, pues eso crees tú, pero eso siempre ha existido aquí. Y ya, siguió haciendo sus cosas, como que eso fue el saludo que le dio ese día. Y claro que Lucía se quedó como que, pues, ¿por qué me dijo esto? Si obviamente ella no sabe los padecimientos que estoy pasando, ¿no? Llegó su esposo en la noche y le comentó, fíjate que doña Rosy me encontró en la calle barriendo y me dijo eso, que olía a brujería. Pues me sacó mucho de onda. No sé qué pensar, pero no me quiero predisponer y empezar como a pensar qué es eso. Y su esposo le dijo, mira, hay un trabajador que está conmigo en lo que estoy haciendo de la tierra y todo, y su abuelita es curandera. Aquí del pueblo todo el mundo la conoce. ¿Por qué no vas con la señora? Se ve que es una señora amable, la he visto varias veces, o sea, no se ve como que nada oscuro, sino pues una señora mayor con conocimientos. Y ella le dijo, pues, ¿cómo ves? Pues a lo mejor eso te va a tranquilizar, ve con ella. Entonces así quedó. Lucía le dijo a su esposo que el día siguiente ya le dio las indicaciones en qué calle estaba la señora y que fuera a visitarla. Se llamaba la señora Esperanza. Lucía la vio y pues sí te da como cierta paz y tranquilidad, porque era una señora canosa con su pelo trenzado y hablaba como muy despacito. Pero te transmitía paz, no era como una bruja así que te diera miedo o que te diera vibras extrañas. Entonces Lucía fue con doña Esperanza, le platicó lo que sentía y qué estaba pasando, que ella había ido con un doctor, con un especialista y que no le encontraba nada, pero que ella seguía sintiendo mucho cansancio en su cuerpo. Doña Esperanza le dijo de un pequeño ritual que le iba a poder mostrar quién le estaba haciendo un mal. Con un simple ajo, un ajo fresco, grande, lo iba a pasar por su cuerpo y iba a estar pensando en que ella quería saber quién le estaba haciendo ese mal. Le dijo también que al final de pasarlo de la cabeza hasta los pies, lo soplara 7 veces y al final le dijera, tú me vas a revelar quién me está haciendo mal. Después de eso, iba a poner este ajo bajo su almohada y entonces ella iba a soñar con la persona que le estaba haciendo el mal. Lucía como que no quería ser grosera, pero dijo, ahora con un ajo seguramente voy a revelar y a soñar con la persona que me está haciendo un mal. A ella no le quedaba claro que hubiera alguien que estuviera dedicando su tiempo para afectarla. Entonces como que todo eso no la dejaba pensar ni ver la realidad. De todas maneras dijo, pues lo voy a poner en práctica. Doña Esperanza le dijo, no te asustes, esta persona no se va a enterar cuando tú sepas la verdad. Recuerda, hazlo hoy en la noche, consigue el ajo más fresco y grande que encuentres. Llegó Lucía a conseguir el ajo a una tiendita que estaba también en el pueblito, que tenía pues obviamente cosas muy frescas. Encontró el ajo grande, hizo eso antes de acostarse, tal cual le dio las indicaciones la señora Esperanza. Colocó el ajo abajo de su almohada. Dice que el ajo estaba tan potente
que de esas veces que aunque te laves las manos te queda el olor. Bueno, que ese día sí le quedó el olor en las manos y de todas maneras puso el ajo bajo su almohada. No le comentó nada a su esposo, nada más le dijo que le había ido bien en la consulta con doña Esperanza, que era una señora muy amable y que sabía escuchar. Así quedó. Los primeros 2 días todo tranquilo. Lucía no soñó nada extraño, todo normal. Es más, ni recordaba que había soñado. Lo feo vino el 3er día. Cuando estaba dormida completamente, de pronto empezó a sentir como que mucho frío. Y en su sueño empezó a ver que ella iba caminando en su mismo pueblito y que de pronto todo se oscurecía de un momento a otro. Pero era tan abrumador la oscuridad que no podía ver nada. Nada más alcanzaba a ver como que la luz de la luna que iluminaba pues parte donde ella iba caminando. En el sueño cuenta Lucía que empezó a sentirse como muy insegura, como si algo la estuviera viendo o alguien la estuviera siguiendo. Entonces empezaba a caminar y a caminar, pero pues obviamente estaba como que muy oscuro todo en su sueño. Cuando de repente voltea y ve a una persona muy cercana a ella, podríamos decir que esta familia. Esta persona estaba parada detrás de ella y con una sonrisa muy extraña la veía, inclinaba la cara. Y dice que ella en el sueño se acordó pues que esto era la señal que ella había pedido. Entonces empieza a gritarle que por qué le estaba haciendo eso a ella. Pero cuando ella quería gritar, la voz no le salía, entonces como que sentía esa impotencia de que queriendo gritarle a esta persona, que empezaba como que a burlarse de ella. Entonces simplemente la figura se desvaneció y ella se despertó, gritando con la angustia y como que con eso que no podía gritar en el sueño lo sacó en la vida real cuando despertó, que despertó su esposo también muy asustado, que qué pasó. Entonces le contó: ya sé quién me está haciendo esto, pero no quiero que esa persona se entere, pues porque puede ser peor. Y su esposo le dijo: dime quién es esa persona. Resulta que era el hermano de su esposo, Armando. Lucía conoció a Armando primero que su esposo. Fueron compañeros algún tiempo en la escuela. Entonces conoció a su ahora esposo. Y se decía que Armando había estado enamorado de Lucía, aunque ella siempre lo negó, siempre dijo que fueron amigos, que nunca hubo nada más. Pero con este sueño se dio cuenta que en realidad esos rumores pues eran reales. Su esposo quedó pues impactado con lo que ella le estaba contando, pero le dijo: la verdad es que no tengo dudas. Siempre se ha dicho que a Armando le gustan las cosas ocultas y mover energías. Ese día Lucía fue con doña Esperanza y le llevó el ajo. El ajo por fuera se veía normal, nada más había estado 3 días bajo la almohada. Pero cuando lo cortó doña Esperanza, en medio estaba como podrido. De hecho, emanó un olor horrible y aparte tenía marcada la inicial del hermano de su esposo, Armando. Lo único que le dijo doña Esperanza fue que ella se tenía que proteger y que por ninguna razón le fueran a comentar nada a esta persona. Obviamente ellos tomaron su distancia. Nunca le permitieron volver a entrar a la casa de ellos. Fue como su protección, aparte de los amuletos que les dio doña Esperanza. Pero algo que comenta Lucía es que a partir de que hizo ese ritual con el ajo, algo había cambiado y despertado en ella. Y muchas veces le mostraba cosas que no quería ver. Mateo trabajaba por temporadas. Él arreglaba como que casas, estructuras, pintaba, daba como que mantenimiento. Y tuvo una racha bien mala, que no tenía nada de trabajo. Su esposa ya estaba como que muy preocupada porque obviamente los gastos aumentaban, tenían deudas, entonces estaban como muy presionados. Y una vez Mateo, en su desesperación, le pidió al cielo: o sea, por favor, Diosito, universo, mándame algo de trabajo porque esto ya se está complicando demasiado. Y dice que como cosa hecha adrede, al día siguiente le habla un conocido de él: oye, Mateo, ya ves que se acerca el 2 de noviembre y me hablaron de un panteón que tenían como que municipal, no sé. Y le dice: y necesitan que hagan varios arreglos, que se pinten unas bardas, o sea, como querían darle mantenimiento ahí. Y él dijo: pues súper bien. Pues yo no lo agarro ese trabajo porque yo ya traigo chamba, entonces no voy a poder entregarlo, entonces pensé en ti. Y él: no, sí, yo me lo aviento. Bueno, mañana preséntate a tal hora con tal persona que es la encargada del panteón y ya te van a explicar qué tienes que hacer. Ellos te van a proporcionar el material para que tú empieces a trabajar. Pues así lo hizo. Mateo al día siguiente ya estaba listo para darle mantenimiento a este lugar. Era una señora la que estaba encargada de este panteón. Ya le dijo: necesitamos que arregles las bardas, o sea, les des la pintadita, que se vean bien. Y como que las primeras
tumbas en las que hacía como que la entrada al panteón, pues darles un poquito también ahí de limpieza, algunas que tenían que tallarles cosas, para que fuera como que la entrada que no se viera tan mal al panteón. Y él dijo, no, sí, cuente con ello. Empezó a trabajar ahí Mateo. Dice que los primeros días trabajaba él de día, empezaba como a las 11 de la mañana, para las 7 ya se estaba yendo a su casa. Pero hubo un día que tuvo una situación con su familia y con su hijo que pues perdió toda la mañana. Entonces se fue después de las 4 de la tarde al panteón. La señora encargada le dijo, no, hombre, no te preocupes, con que tú saques el trabajo, no se preocupe. Y ella le preguntó, ¿pero no te da miedo quedarte tan tarde aquí? Y él, no, pues no pasa nada, yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertitos. Ah, bueno. Ella se rió y se fue, le dejó las llaves, nada más te encargo que cierres muy bien, porque luego hay gente que viene a hacer maldades o se aprovechan, entonces cierra muy bien. Ya había terminado toda la parte del frente de lo que era como la barda que estaba pintando y empezó a trabajar las tumbas que ella le había indicado, que eran como que la de la primera pasillo, ¿no? Que eran las que se iban a ver cuando entraran las personas. Empezó ahí a limpiarlas, a tallarlas. Había unas que no se podían pintar porque eran como de ese mármol que nada más se lija, algo así. Entonces como que les estaba ahí dando mantenimiento. Dice que todavía no era tan noche, tal vez eran como las 8 de la noche. Y de repente sintió como si alguien lo estuviera viendo. Y cuando voltea, ve a un pequeño niño. En ese momento él nunca creyó que fuera un espíritu o un fantasma. Lo vio tan real, tan de carne y hueso, que estaba parado a unos metros, que lo primero que pensó fue, dejé la puerta abierta y ya se metieron los niños a hacer travesuras. Nunca pensó en un fantasma. Y cuando empieza a acercarse, se da cuenta que el niño, lejos de tener como que las pupilas normales, tiene los ojos completamente negros. Y lo único que le dice es, mi tumba está muy sucia y fea, píntala. Mis papás te van a pagar. Y él sintió como la sangre se le fue hasta los pies, que no podía ni reaccionar, solo estaba como muy tembloroso. De tanto miedo que le dio, ni siquiera tapó la pintura, dejó ahí todas sus herramientas y salió corriendo. Cerró la puerta y se fue a su casa. Le contó esto a su esposa. Le dijo, tú sabes que yo no creo en fantasmas ni en espíritus, pero hoy interactué con uno y era un niño. Y su esposa le dijo, ten cuidado porque luego dicen que los niños que se presentan como espíritus, pues a veces son otra cosa. Y él se quedó como que ya no quiere volver a ir a trabajar ahí, ¿qué voy a hacer? Esa noche durmió muy bien, se le pasó el susto y lo que platicó con su esposa como que pues lo tranquilizó, bajó un poco el miedo porque lo platicó. Al día siguiente pues se presenta con la encargada del panteón y le dice, ayer me visitó un niño y me pidió que le pintara la tumba. Y ella nada más se rió, ay, no esté jugando con eso. Ya no le quiso decir nada, siguió con su trabajo y esta vez se le apareció a completa luz del sol. Pleno mediodía, otra vez el niño estaba ahí y le susurró, mi tumba está muy sucia y fea, límpiala y píntala, mis papás te van a pagar. Cuando él volteó, pues lo vio y como que nada más quiso retroceder y en eso como que vio que había más personas pasando, entonces se le perdió. Y lo único que dijo, se me hace que ya ni siquiera se me está apareciendo, ya es mi inconsciente que quedó como, pues no sé, asustado, ya estoy traumado. Fue y le contó a su esposa ese día. Durmió todo bien. Al día siguiente se presentó en el panteón ya para hacer los últimos ajustes porque ya había terminado de limpiar y darle mantenimiento a las tumbas del primer pasillo, que eran las únicas que le habían encargado, cuando él ya había terminado todo la barda y todo. Ya estaba todo bien para entregar su trabajo. La señora del panteón le dijo que le iban a dar un cheque para que él fuera a cobrarlo, todo bien. Y esa noche empezó a soñar con este niño. El niño se le aparecía en su casa y le decía otra vez, ve y limpia mi tumba porque está muy fea. Límpiala y píntala. Mis papás te van a pagar. Pero en esta ocasión era distinto. El niño atrás tenía como dos figuras largas, unas sombras largas, como si fueran dos personas, una figura femenina y una masculina. Pero daban mucho miedo, no era algo como que alguien que le estuviera dando protección a esa criatura, sino era algo que lo hizo sentir incómodo y como que algo malo iba a pasar. Se despertó en medio de la noche. Ya no pudo dormir y al día siguiente se levantó temprano para ir al panteón a recoger su cheque. Muchas gracias por su trabajo, todo estuvo bien. Y esa misma noche, el niño se le volvió a aparecer, diciéndole lo mismo. Mi tumba está muy fea y muy sucia, ve y límpiala y píntala, mis papás te van a pagar. Él dijo, no puedo vivir así, o sea, esto ya me está consumiendo muchísimo. Al día siguiente fue al panteón y se le hizo muy extraño a la que estaba encargada de que y ahora que viene, pues ya le pagamos y todo. Dijo, vengo a revisar unas cosas. Y le preguntó,
¿hay alguna área donde estén los niños enterrados o donde estén sus tumbas? Y le dijo, pues no hay como una área, pero de aquel lado del panteón se dice que están como las lápidas de la gente que murió muy joven. Entonces fue como que a ver si veía algo que le llamara la atención. No sabía bien. Y de pronto hubo una tumba que le llamó muchísimo la atención. Vio el nombre de la tumba y cuando vio la fecha se dio cuenta que se trataba de un niño. Algo le dijo en su interior que era el espíritu que le estaba pidiendo ese favor. Entonces tomó de las cosas que tenía ahí. Él limpió, pintó un poco esa tumba y a partir de ahí jamás se le volvió a aparecer ese niño. Lo que tiene duda es, el niño le decía que sus papás le iban a pagar, pero él preferiría que así quede la deuda. ¿O tú qué preferirías? ¿Que si haces el trabajo te pagará el espíritu o mejor así que se quede? ¿Tú crees que los fantasmas puedan tomar venganza? Te cuento la historia de Carla y Pablo. A mí de toda la vida me ha encantado todo lo que tiene que ver con el misterio, con las historias de terror. Y había algunos programas que pasaban en la tele abierta, aquí en México, donde pues contaban algunas historias que habían mandado las personas, pero pues ya sabes, cada actor representaba a uno de los personajes, entonces como que te adentraban mucho en lo que había platicado la gente. Y tengo esta historia muy presente que vi, yo creo que por ahí de los 2000, pero que quería compartírsela, a ver si ustedes la vieron. Se trataba de una familia. Era papá, mamá, Carla y Pablo. Y ellos vivían como en unos departamentos. Y la historia empezaba cuando ellos estaban como que cenando o algo así y de pronto escuchan como un grito súper fuerte. El papá de Carla va a ver qué está pasando y era como que en la azotea. Pero en esa azotea había como varias habitaciones y resulta que en una de esas habitaciones vivía un chico que era como dark. Tenía como todo este estilo dark y hasta su cuarto lo tenía pues así. Entonces resulta que cuando va el papá de Carla ya había gente ahí reunida. Habían encontrado a este chico sin vida, que supuestamente se estaba perdiendo todo el líquido rojo que tenemos. Entonces toda la gente estaba bien impactada, en eso también sube la mamá de Carla porque pues el señor se tardó mucho y te muestra que están ahí todos los vecinos y el papá le dice a la mamá que está muy terrorífico lo que pasó porque él ya entró a ver y que tenía como esta escena como si hubiera sido un ritual, algún tipo de ofrenda la que había sucedido con este chico. Carla pues obviamente le ganó la curiosidad y subió a ver qué estaba pasando. Cuando vieron sus papás que estaba arriba de que le dijeron, vete, está la verdad muy fuerte lo que sucedió, regrésate a la casa. Pero Carla aprovechó como que un descuido y se metió por la parte de atrás de este cuarto donde vivía ese chico. Cuando vio al chico tirado sin vida, ella supuestamente vio que él volteó a verla, como que él se movió y entonces gritó súper fuerte, fueron a sacarla. La mamá la regañó porque te metiste, si te dijimos que estaba súper horrible esta escena, entonces pues no había necesidad de que vieras esto. Ella quedó como que bien impactada y a partir de ahí empezaron a pasar cosas extrañas. Primero Carla como que tenía mucha inquietud de que qué le había pasado al vecino y ella le decía a su papá, es que a pesar de que toda la gente dicen que era raro y que a lo mejor él perdió la vida haciendo este pacto o este ritual, la verdad a mí me saludaba muy bien, me parecía como que una persona pues normal, simplemente que tenía ese estilo y el papá como que, ay mijita, tú ya no te preocupes por eso, ya no pienses en eso, ya déjalo ir, pero ella lo tenía como muy presente, ¿no? Entonces cada tarde o noche que cenaban siempre como que sacaba el tema y la mamá se enojaba. Es que ¿qué habrá pasado? La policía ya no dijo nada, ¿qué habrá pasado con este chico? Y la mamá de que, ¿y a ti qué te importa? Ahora siempre tenemos que hablar de lo mismo. Y su hermano Pablo también tenía como que ahí una actitud muy extraña. Ella ya sospechaba que andaba en malos pasos, porque tenía como que un amigo con el que según trabajaba, pero no estaba todo muy claro. Ella creía que se dedicaban a robar, como que se metían así a las casas o a los departamentos y robaban cosas. Y Carla ya le había comentado a sus papás de que Pablo anda haciendo cosas extrañas, pero los papás no le creían, que estaba exagerando, que porque le que tenía tanta envidia a su hermano, que su hermano que le había hecho, o sea, no le prestaban para nada atención. Carla empezó a sentir como terrores nocturnos. Cuando estaba dormida, de pronto se despertaba porque en su sueño había visto al vecino que había fallecido. Y empezaron a pasarle cosas así que empezaron a cambiar pues su día a día. La mamá ya como que estaba muy fastidiada de ella porque pues empezó como a obsesionarse mucho con el caso del vecino y actuaba raro y estaba como muy nerviosa y gritaba y le decían que qué pasaba y decía que nada,
pero en realidad era porque ella veía a esta persona. De pronto cuando estaba sola en su recámara se movían las cosas, escuchaba que esa persona le hablaba, hasta que llegó un punto en que se encontraba ella sola con su hermano Pablo en la casa. Ella estaba en la cocina y de pronto sintió como algo se le metió. Y ese algo, pues era un espíritu que le decía que tenía que terminar con la vida de su hermano. Ella toma un artículo filoso de la cocina y cuando se dirigía al cuarto de su hermano, como que ella entra en razón de que ¿qué estoy haciendo? Y como que se le baja la presión. En ese momento llega la mamá y la encuentra que estaba como que a punto de desvanecerse. Le dice que qué tiene, le dice que se sintió mal y el hermano ni se dio cuenta. La lleva a su recámara, llega el papá y le dicen, pues ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué estás actuando así? ¿Qué está sucediendo? Y ella sea sincera y les dice, es que todos los días veo al chico que falleció. Se me aparece en la noche, lo sueño, a veces lo escucho y eso es lo que tengo, Y entonces como que la mamá se enojó más. Seguramente eso fue porque entraste cuando te dijimos que no lo vieras. La mamá decía que era de la impresión que ella tuvo, como que empezó según a ver esto, que no era algo real. Pero pues Carla sabía que sí estaba pasando, que sí era real. Total, los papás no le creyeron. En eso como que el hermano escucha todo este argüende y va y le pregunta, ¿qué está pasando? Y la mamá le dice, a ver, cuéntale a tu hermano, cuéntale lo que nos estás diciendo. Y le dice, es que veo al vecino, se me aparece y me dice cosas, se me presenta también en los sueños y al hermano le cambió la cara por completo. Carla supo que él también algo sabía, algo había. Va y le pregunta al hermano, dime si tú lo has visto. Y él, estás loca, ya te traumaste, yo no he visto nada, como que le evadió por completo. Pero pues al ver su reacción, Carla supo que él también había tenido como, pues no sé si ver esa presencia o algo había. Esa tarde, Carla le habla a una amiga para que vaya a su casa porque no quería estar sola y le empezó a platicar pues lo que ella veía. La amiga le dice, es que tienes que salirte de aquí de tu casa con tu familia porque a lo mejor sí te quedó esa impresión tan fuerte que ya estás traumatizada. O si dices que en realidad es un fantasma, pues también tienes que huir si te está poniendo en peligro. Si te hizo tomar eso para hacerle daño a tu hermano, pues te tienes que ir de aquí. Y ella le decía, pues mis papás no me creen. Estuvieron ahí platicando. Y su hermano había salido para encontrarse con ese amigo que les platiqué, que era como mala influencia. Fueron a verse en un parque y le dice el amigo, pues seguimos con lo nuestro, ¿no? Otra vez nos metemos por la azotea. Y él de que, pues es que está muy reciente lo que pasó. Ya te está dando miedo. Tenemos que empezar a hacer mercancía para pues no quedarnos sin dinero. Y le dice, no, pues está bien. ¿A qué hora te veo? No, pues en la noche, ya sabes, en la azotea. Pues en la azotea de Pablo. Y ya así quedó. Carla despide a su amiga y se queda en casa. Llega su hermano. Carla ve que como que se cambia de ropa y se va. Cuando de repente empieza a escuchar Carla un ruidazo en la azotea. Y empieza a escuchar que su hermano está gritando. Sube a ver qué está pasando. Y el amigo de su hermano estaba tirado inconsciente, como si alguien o algo lo hubiera empujado. Carla se impresionó mucho porque su hermano estaba súper alterado y asustado y empezaron a ver como una sombra con la figura masculina que era muy parecida a la del chico que había fallecido en el departamento que estaba justo en la azotea donde ellos se encontraban en ese momento. Empezaba a caminar hacia ellos. Empezaron a correr, se escondieron como que en un pedacito de lavandería que había ahí y el hermano de Carla empezó a confesarle todo. Le dijo, fue sin querer. Él nos dijo que nos iba a acusar con la policía de que estábamos robando y que su amigo lo había empujado y lo había golpeado y por eso había quedado inconsciente. Como tuvieron tanto miedo y no supieron qué hacer, lo desvivieron y acomodaron todo dentro de su mismo apartamento para que pareciera que él había hecho un tipo de pacto satánico. Carla en ese momento pues no sabía cómo ayudar a su hermano porque todo tenía sentido y el espíritu de ese chico había regresado a cobrar venganza. Empezaron a gritar, no se podían regresar como que a la parte de su departamento. Carla fue por sus papás, subieron a la azotea. El hermano estaba dentro del cuarto del que era del vecino que había fallecido. Cuando por fin pudieron abrir la puerta, encontraron a Pablo en la misma posición que habían encontrado al vecino fallecido. Como a veces las mismas películas de horror guardan el verdadero misterio en lo que sucede durante la grabación. Hoy les voy a platicar de esta joyita del horror mexicano que a mí me encanta, que es Veneno para Hadas. Esta película, escrita y dirigida por Carlos Enrique Taboada, salió en 1986. Él ya había hecho Más negro que la noche,
y él quería como que cerrar ese ciclo de historias de misterio y de horror para pues como cambiarle a su carrera, ¿no? Pero esta historia de verdad a mí, ahora que la veo ya de grande, sigue teniendo este misterio, porque no es de las películas que use como que grandes efectos de sonido ni nada. Es como más hasta terror psicológico. Nos cuenta la historia, si no la han visto, de Verónica y Flavia. Verónica y Flavia eran 2 niñas, ¿no? Y Verónica tenía como ciertas supersticiones y cosas con las que ella había crecido. Entonces le empezó a decir a su amiguita Flavia que ella era bruja. Y empieza como a manipularla y a hacer cosas ahí muy extrañas. La verdad, la película está buenísima. La verdad, la película vale mucho la pena porque, como les digo, no es la típica película de horror que tiene estos sustos así tan típicos, ni esos efectos de sonido así como que tan clásicos, sino es distinta, pero te va horrorizando. Y deja tú lo que nos cuenta la película, lo que ocurrió dentro del set. De hecho, está grabado, lo puedes ver. En una de las escenas, Flavia, que es una de las niñas protagonistas de esta película, como que su mamá va a hilar ropa porque ya se va a dormir. Y Flavia tenía una muñeca que era como de porcelana. Y en la escena se puede ver perfecto como cuando la mamá le quita la muñeca a Flavia, la muñeca gira la cabeza. Mucha gente trató de sacarle explicaciones. Que si a lo mejor tenía la cabeza un poco floja, entonces por cualquier movimiento giró. Que a lo mejor por la escena, cuando agarra la muñeca, por la toma se ve ese efecto, pero la verdad es que está muy claro y la gente de la producción no lo había visto. Esto salió a la luz después de tiempo, cuando alguien le puso atención a la escena y se da cuenta que la muñeca gira la cabeza. Se decía que a lo mejor la muñeca estaba poseída, que como la película estaba muy sobrecargada de esta energía como oscura y de brujería, pues había hecho que pasara esta actividad paranormal en el set. Hay muchas teorías, pero tú puedes ver la escena donde se ve claramente que la muñeca gira la cabeza. También se cree que la protagonista, Flavia, que es la actriz Elsa María Gutiérrez, dejó por completo la actuación después de esto que vivió en esta película. Como que fue muy impactante. Pero yo quiero saber tú qué piensas después de que ves que la muñeca gira la cabeza en esos microsegundos. ¿Crees que en realidad estaba poseída o que fue un efecto visual? Estoy súper contenta porque cada vez me comparten sus historias y experiencias paranormales. Esta historia que les voy a platicar es de una criaturita de la noche. Resulta que él es de Colombia y trabaja para un hospital, pero como en seguridad. A lo que me platicó es que él trabaja en conjunto con el hospital y lo que hacen es llevar o acompañar a las personas que están en servicio médico cuando hay alguna persona que falleció a entregarlo como que a las autoridades, los cuerpos de las personas y a llenar los formatos. Dice que una noche él se encontraba pues haciendo su turno normal cuando de pronto llegó una persona que se accidentó. En un accidente automovilístico, lo llevaron a urgencias y esta persona perdió la vida. Entonces le tocó a él y a su compañero llevarlo a las autoridades correspondientes para que entregaran el cuerpo y hicieran todo el proceso. Dice que donde se hacía todo ese proceso era como en un sótano, donde la verdad pues había poca gente, no podía entrar cualquier persona y hacían todo ese proceso. Y que en ese sótano pues no había más que la entrada y había un ventanal que daba como que a un jardín, pero no había entrada por ahí. Que cuando llegaron a este lugar para hacer entrega de la persona que había fallecido, empezaron a llenar los documentos y que de pronto cuando estaban haciendo todo ese proceso, él y su compañero voltearon a ver el ventanal que daba a la jardinera que te platico y que él sintió un escalofrío horrible. Estaba parada la persona que había fallecido y que ellos estaban entregando. El señor se llamaba Jorge. Dice que su compañero nada más le dijo: señor Jorge, váyase tranquilo, usted ya no pertenece a este mundo. Pero estaba tan bien definida la persona que los miraba del otro lado de esta vitrina, de este vidrio, cuando su compañero le dice: váyase tranquilo, usted ya no pertenece a este mundo. Dice que el cuerpo se esfumó, pero que el susto le duró para siempre. ¿Y tú has vivido una experiencia paranormal como la que nos dejó esta criaturita de la noche? Compártamela en los comentarios o mándame un mensaje directo. Y con esta historia llegamos al final de este episodio. Criaturitas de la noche, gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos cada miércoles a las 9 de la mañana.
y sigo recibiendo cada una de sus experiencias paranormales. Me lo pueden dejar en mensaje directo, en los mismos comentarios, como tú quieras. Ya sabes que nos encanta compartir todo lo que ustedes también viven y que es parte del mundo paranormal. Si me estás escuchando en alguna plataforma de audio como Spotify, regálame las 5 estrellas y ahí estamos también cada miércoles para ti. Y en YouTube suscríbete, también estamos al pendiente de todos tus mensajes. Y bueno, que no te dé miedo si sueñas con algo de lo que te conté. Y ahora sí, te deseo buenas noches si es que puedes dormir.